Buenas, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, ya estamos a jueves, ya vemos más cerquita el fin de semana. Y nada, hoy vamos a terminar la unidad 3 del curso de gestión financiera. Esta es la clase número 7 y, y vamos a llevar una clase un poco más, ¿cómo decirlo? Quiero que sea, como siempre, la parte teórica del temario. Y también tengo realizadas tarjetas, mapa conceptual. Un momentillo que voy a poner esto. Ahí. En fin, a ver si podemos hacer una clase un poco más llevadera y que no sea tanta parte teórica. Vamos a compartir un poquito. Vale, esta es la unidad 3, ¿vale? El martes vimos estos dos primeros puntos: identificar las plataformas y software financieros más relevantes para negocios turísticos y digitalizar procesos contables y de control de gestión para mejorar la eficiencia. Eso lo vimos el martes. Ayer vimos, miércoles, aplicar herramientas digitales para registrar, monitorizar y analizar datos económicos en tiempo real, con sus 4 puntos. Y hoy, jueves, para finalizar la unidad 3, vamos a ver el siguiente bloque, el último bloque: integrar medidas de seguridad y protección de datos en la gestión financiera digitalizada. ¿Vale? Vamos a meternos de lleno en este último bloque de la unidad 3. Como siempre, aquí lo tengo yo preparado. Y vamos a ello. Bueno, integrar medidas de seguridad y protección de datos en la gestión financiera digitalizada. Último bloque de la unidad 3. Vamos a ver sus 4 puntos. El primero, riesgos asociados a la digitalización financiera en negocios turísticos andaluces. Vamos a ver los riesgos asociados. La digitalización de los procesos de pago y reserva ha ampliado significativamente la superficie de ataque por los ciberdelincuentes, quienes ven en el sector turístico un objetivo prioritario para el gran volumen de datos sensibles que maneja. Los principales riesgos financieros incluyen, vamos a ver lo que incluye: fraude en pago y transferencia. Los atacantes utilizan técnicas como el fraude del CEO para suplantar a directivos y solicitar transferencias fraudulentas o cambios en datos bancarios. También se registran fraudes en reservas vacacionales mediante el uso de tarjetas robadas o el compromiso de cuentas en plataformas como Booking.com para engañar a los huéspedes. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Robo de datos de tarjeta de crédito. Históricamente, en el sector, perdón, ha estado muy expuesto al robo de información de tarjeta a través de ataques a sitios web o pasarelas de pago. Aunque este tipo de, aunque este tipo de compromiso ha descendido frente al robo de credenciales, sigue siendo un vector relevante, un sector relevante, ¿vale? Ataques a los sistemas de gestión. Los sistemas que centralizan las operaciones financieras y las reservas son blancos frecuentes de intrusiones, lo que pueden derivar a la exfiltración de datos financieros de clientes y en la paralización de la operativa de venta.
Otro punto de los riesgos. Ransomware y extorsión. Este malware cifra los datos críticos de la empresa, exigiendo un rescate para su recuperación, lo que provoca pérdidas financieras millonarias por la interrupción total de las operaciones y posibles multas. ¿Vale? Vamos al segundo punto. Principios básicos de protección de datos financieros en negocios turísticos andaluces. Para mitigar estos riesgos, la empresa debe regirse por principios fundamentales de seguridad y privacidad. Vamos a ver. El primero, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son los pilares transversales que aseguran que la información financiera solo sea accesible por personas autorizadas, no sea alterada de forma ilegítima y esté disponible para la operativa del negocio. Minimización de datos. Según la Agencia Española de Protección de Datos, no se deben solicitar ni conservar copias de documentos de identidad, DNI o pasaporte, limitándose a recoger exclusivamente los datos exigidos por la normativa para evitar riesgos de suplantación, de identidad, ¿vale? Otro punto. Cumplimiento de PCI DSS, el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago. Un momentillo que esto. Ahora. Es de obligado cumplimiento para cualquier entidad que procese tarjetas, exigiendo medidas estrictas como la autenticación multifactor y la segmentación de redes. Trazabilidad y responsabilidad. Es necesario mantener registros de toda actividad financiera digital para poder auditar accesos y modificaciones en caso de incidente. Vamos al tercer punto. Buenas prácticas y herramientas de seguridad digital en la gestión financiera. La adopción de herramientas tecnológicas avanzadas es esencial para proteger el ecosistema financiero. Tenemos tokenización y pasarelas de pago segura. En lugar de almacenar datos reales de tarjeta, se debe usar tokens, que son representaciones únicas. Y delegar el procesamiento en pasarela que cumplan con los estándares de seguridad más recientes como PCI DSS 4.0. Autenticación multifactor, MFA. Implementar MFA en todos los accesos a cuentas críticas, sistema de reserva y herramientas financieras para evitar que el robo de una contraseña comprometa a todo el sistema. Segmentación de redes. Separar físicamente o mediante software la red Wi-Fi de los clientes de la red administrativa y financiera para evitar que un dispositivo infectado de un huésped acceda a sistemas internos. Cifrado de datos. Toda la información financiera y personal debe estar encriptada tanto en tránsito como en reposo, utilizando protocolos robustos como TLS 1.0 o AES-256. Formación y concienciación. Capacitar al personal para identificar intentos de phishing
y spear phishing, estableciendo protocolos claros para verificar cualquier solicitud de transferencia bancaria de gran volumen. Vamos al cuarto y último punto. Cumplimiento normativo en la gestión financiera digital en negocios turísticos andaluces. El marco legal que regula estas actividades en Andalucía es cada vez más exigente. Tenemos RGPD y LOPD-GDD establecen las medidas para el tratamiento lícito de los datos personales de los clientes, imponiendo sanciones que pueden alcanzar el 4% de la facturación anual en caso de infracciones graves. Real Decreto 933 barra 221. Obliga a los alojamientos andaluces a registrar hasta 42 datos por viajero, incluyendo el medio y datos de pago, y a conservar esta información durante 3 años para su comunicación a la Secretaría de Estado de Seguridad. Directiva NIS 2. Refuerza la resiliencia en sectores importantes, exigiendo a las empresas hoteleras gestionar el riesgo de ciberseguridad en toda su cadena de suministro digital, incluyendo a sus proveedores de software de gestión y pago. Nuevas normas de fiscalización en 2025. A partir de 2025, las empresas que gestionen pagos tendrán que utilizar software de facturación certificado que envíen los datos de las transacciones en tiempo real a las agencias tributarias para evitar el fraude fiscal. Relación electrónica en la Junta de Andalucía. Desde 2020, las personas jurídicas titulares de servicios turísticos están obligadas a relacionarse exclusivamente por medio electrónico con la consejería competente en materia de turismo para todos sus trámites administrativos. Subvenciones Digitur. La Junta de Andalucía ofrece ayuda para que las pymes turísticas mejoren su competitividad mediante la implantación de soluciones digitales que refuercen la seguridad de sus comunicaciones y procesos de gestión empresarial. Pues hasta aquí la unidad 3. El último bloque ya lo hemos realizado, ¿vale? Ahora vamos a ver algunas de las preguntas que tengo aquí realizadas y luego pasaremos a otras cositas. La primera pregunta. ¿Cuáles son las multas por incumplir el RGPD? RGPD es Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Las sanciones por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, son significativas y están diseñadas para ser disuasorias. Según la fuente, las multas pueden alcanzar las siguientes cuantías, dependiendo de la gravedad de la infracción. Tenemos hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual de la empresa, aplicándose la cuantía que sea mayor. Es importante diferenciar estas sanciones de las previstas por otras normativas relacionadas. Tenemos Directiva NIS 2. La multa puede llegar hasta los 10 millones de euros o el 2% de la facturación global anual. Real Decreto 933/2021, hemos hablado de él ya, registro de viajeros. Las infracciones graves pueden suponer sanciones de entre 601
y 30.000 euros, mientras que la leve oscila entre 100 y 600 euros. El sector hotelero debe ser especialmente cuidadoso, ya que la Agencia Española de Protección de Datos ha advertido que prácticas como solicitar o conservar copia de DNI de los clientes vulnera el principio de minimización de datos del RGPD, lo que podría derivar en este tipo de penalización económica. Otra de las preguntas es: ¿cuándo es obligatorio nombrar a un delegado de protección de datos? Según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y la información detallada en la fuente, el nombramiento de un delegado de protección de datos es obligatorio principalmente en los siguientes escenarios. Tratamiento de datos a gran escala. Cuando la actividad principal de la empresa consiste en operaciones de tratamiento que por su naturaleza alcance o fines requieren una observación habitual y sistema de interesado a gran escala. Tratamiento de datos sensibles. Cuando la actividad principal consiste en el tratamiento masivo de categorías especiales de datos personales como datos de salud, orientación sexual, religión, etc., o de datos relativos a condenas e infracciones penales. Organismos públicos. Aunque no se detalla extensamente para el sector privado, en este punto el RGPD generalmente lo exige para autoridades y organismos públicos. Consideraciones para el sector turístico. En el contexto específico de las empresas turísticas, la obligatoriedad representa ciertos matices. Empresa de menor tamaño, para muchas pymes como hoteles independientes o agencias de viajes pequeñas. El tratamiento de datos suele limitarse a finalidades operativas, gestión de reservas. En estos casos, la magnitud del tratamiento a menudo no alcanza el umbral legal que impone la exigencia de un DPO. Grandes compañías. Para empresas con alta exposición internacional o que gestionan volúmenes masivos de información de clientes, la figura del DPO se convierte en un activo necesario. Valor estratégico y de seguridad. Independientemente de la obligación legal, la fuente recomienda contar con un DPO o un responsable equivalente como una decisión estratégica que aporta valor añadido y genera confianza en el cliente. Finalmente, la empresa debe evaluar si sus tratamientos de datos son de alto riesgo, en cuyo caso el RGPD también exige realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos, proceso en el que el DPO desempeña un papel fundamental. ¿Vale? Otra de las preguntas. ¿Qué se considera tratamiento de datos a gran escala? Pues vamos a verlo. Aunque la fuente no proporciona una definición técnica exhaustiva o un umbral numérico específico, describen el tratamiento de datos a gran escala principalmente por contraste con la actividad operativa cotidiana o por el volumen de información gestionada. De acuerdo con la documentación analizada, se pueden extraer las siguientes claves sobre lo que constituye este tipo, de tratamiento. Vamos a ver.
Magnitud superior a la operativa básica. En el sector turístico, el tratamiento de datos para finalidades meramente operativas, como la gestión de reservas individuales en pequeños hoteles o agencias, generalmente no se considera a gran escala y, por tanto, no alcanza el umbral que obliga al nombramiento de un delegado de protección de datos. Volumen masivo de interesados. El concepto está directamente ligado al número de clientes gestionados. Por ejemplo, una gran compañía como Melia Hotel International maneja una base de más de 45 millones de clientes en todo el mundo, lo que representa claramente un tratamiento de datos de gran magnitud. Alta exposición internacional. Las fuentes asocian la obligatoriedad de figuras como el DPO a empresas con una alta exposición internacional o que gestiona un gran volumen de datos, sugiriendo que el alcance geográfico y la cantidad de registros son factores determinantes. Recogida masiva por imperativos legales. Normativas como el Real Decreto. El Real Decreto 933-2021 obligan ahora a los alojamientos a una recogida masiva de información hasta 42 datos por viajero, incluyendo medios de pago, lo que incrementa significativamente la escala y la sensibilidad del tratamiento de datos en el sector. En resumen, el tratamiento a gran escala se identifica por la magnitud y el volumen de la información procesada, alejándose de la simple gestión administrativa para pasar a sistemas que integran millones de perfiles, datos financieros y preferencias personales a nivel global. ¿Cómo se aplica el Real Decreto, ya que hemos hablado tanto del Real Decreto 933-2021 al sector? ¿Cómo se aplica? El Real Decreto 933-2021 establece nuevas obligaciones de registro documental e información para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos con el objetivo de proteger la seguridad ciudadana. Su aplicación al sector turístico se resume en los siguientes puntos clave. 1. Sujetos obligados y plazos. Desde el 2 de diciembre de 2022, la norma es de obligado cumplimiento para establecimiento de hospedaje, plataformas intermediarias de reserva y empresas de alquiler de vehículos de motor. Los obligados deben comunicar los datos a la Secretaría de Estado de Seguridad en un plazo máximo de 24 horas. 2. Datos a recopilar y conservar. La normativa exige recoger hasta 42 datos por cada viajero, una cifra muy superior a la del sistema anterior. Entre esta información se incluye datos personales, nombre, número de documentación de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. Datos financieros, medios y detalles de pago, incluyendo el número de tarjeta si aplica, y datos de grupo. Relación entre los viajeros en caso de familia o grupo. Toda esta información debe conservarse en un registro durante 3 años. Conflicto con la protección de datos. La aplicación de este decreto ha generado controversia por el volumen de datos exigidos. Tenemos principio de minimización. La Agencia Española de Protección de Datos ha advertido que el Real Decreto 933-2021 puede chocar con el Reglamento General de Protección de Datos al exigir una recogida masiva de información.
Prohibición de copia de DNI. Prohíbe taxativamente a los hoteles solicitar o conservar copia de DNI y alternativas de verificación. Para cumplir con la ley sin pedir copia, se sugiere la comprobación visual del documento, el uso de certificados digitales o el envío de código de seguridad al móvil o email del huésped. Régimen sancionador. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva multas significativas. Infracciones leves, errores o retrasos de 100 a 600 euros. Infracciones graves, omisión del registro o falta de comunicación, de 601 a 30.000 euros. Quinto punto, impacto en la ciberseguridad. La obligación de almacenar estos datos sensibles durante 3 años convierte a los hoteles en objetivos prioritarios para los ciberdelincuentes, ya que centralizan una gran cantidad de información personal y financiera. Además, los sistemas de los hoteles deben integrarse con las plataformas gubernamentales siguiendo los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Un momentillo. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Disculpa. ¿Cómo se aplica el principio de minimización de datos? El principio de minimización de datos, establecido en el artículo 5.1. Un momentillo, voy a desconectar esto. Del Reglamento General de Protección de Datos obliga a que los datos personales sean adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario para los fines para los que son tratados, ¿vale? En el sector turístico, su aplicación práctica se centra fundamentalmente en el proceso de registro de viajeros y se detalla de la siguiente manera. Prohibición de solicitar copia de DNI o pasaporte. La Agencia Española de Protección de Datos ha dictaminado de forma taxativa que los establecimientos de hospedaje no deben solicitar ni conservar copias, escaneadas o fotocopias, de los documentos de identidad de los clientes. Motivo del incumplimiento. Un documento de identidad completo contiene datos excesivos que no son requeridos por la normativa de registro, tales como la fotografía, la firma, el nombre de los padres o la fecha de caducidad. Riesgos asociados. La entrega de copias innecesarias supone un tratamiento excesivo de datos y aumenta el riesgo de suplantación, de identidad. El segundo punto. Recogida mediante formularios específicos. Por cumplir con las obligaciones del registro del Real Decreto 933/2021, que exige hasta 42 datos por viajero, respecto a la minimización, se recomienda
Uso de formulario. Solicitar que el cliente complete un formulario físico o digital que recoja exclusivamente los campos de datos exigidos por ley. Evitar el recinto de datos. No utilizar el DNI como un recurso único para obtener información, ya que el documento por sí solo no contiene todos los datos que pide el Real Decreto. ¿Vale? Punto 3. Método de autenticación menos intrusivo. En lugar de almacenar la imagen del documento, el principio de minimización se aplica mediante el sistema de verificación que no retiene información extra. Tenemos verificación visual en registros presenciales. Basta con que el personal compruebe visualmente que los datos del formulario coinciden con el documento exhibido por el huésped. Certificado digital para registros en línea. Se sugiere que el uso de certificados electrónicos que validen la identidad sin necesidad de enviar fotos del DNI. Factores de doble autenticación. Utilizar el envío de código de seguridad al teléfono móvil o al correo electrónico del cliente para confirmar su identidad. Cuarto, plazo de conservación limitado. El principio de minimización también se aplica al tiempo de almacenamiento, aunque el Real Decreto obliga a conservar los registros de viajeros durante 3 años. Valor estratégico y de seguridad. Desde una perspectiva de gestión de riesgo, aplicar la minimización es una medida de ciberseguridad preventiva. Al procesar solo los datos indispensables, la empresa turística reduce el impacto potencial de un ciberataque, ya que hay menos información sensible que pueda ser exfiltrada o comprometida. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo verificar la identidad sin pedir copia de DNI? Para verificar la identidad de los clientes cumpliendo con el principio de minimización de datos del RGPD y evitando riesgo de suplantación, la Agencia Española de Protección de Datos establece que no se deben solicitar ni conservar copias, escaneadas o fotocopias, del DNI o pasaporte. Existen alternativas legales y técnicas para realizar esta verificación de forma segura. Verificación en entornos presenciales. Comprobación visual. En los casos de recogida presencial de datos, es suficiente con que el personal del establecimiento compruebe visualmente la correspondencia entre los datos facilitados en el formulario y el documento de identidad original exhibido por el huésped. Formulario específico. Se recomienda que el cliente complete un formulario que recoja exclusivamente los datos exigidos por la normativa, evitando capturar información excesiva presente en el DNI, como la fotografía, la firma o el nombre de los padres. 2. Verificación en entornos digitales, check-in online. Certificados digitales para la recogida de datos sin presencia física. Cruce de datos de pago. Es posible verificar que la información proporcionada por el cliente concuerda con los datos asociados al medio de pago utilizado para la reserva. Factores de autenticación. Se puede emplear el envío de códigos de seguridad al número de teléfono o correo electrónico del huésped como método para confirmar su identidad. Plataforma de autogestión. Implementar proceso de check-in digital donde el cliente introduce sus datos y formaliza los documentos legales de manera autónoma a través de una web o aplicación móvil
antes de su llegada. Vale, vamos al punto 3. Métodos avanzados y futuras tendencias. Tenemos las tecnologías biométricas, el uso de la biometría y pasaporte electrónico se identifica como una tendencia clave para proteger la identidad de los viajeros frente a fraude y robo de identidad en el futuro. Tokenización y pasarela segura. Al gestionar la parte financiera, el uso de tokens en lugar de datos reales de tarjeta ayuda a validar la transacción sin comprometer la información sensible del cliente. La AEPD subraya que el envío de una copia del documento carece de idoneidad suficiente para cumplir con la finalidad de la normativa, ya que no permite verificar con total certeza la identidad de la persona en un entorno remoto y genera un tratamiento excesivo de datos. ¿Qué alternativa hay al DNI para el check-in online? ¿Qué alternativa tenemos? Para realizar el check-in online sin recurrir a la práctica de solicitar o conservar copias de DNI, existen diversas alternativas legales y técnicas que permiten verificar la identidad del viajero de forma segura. Pues vamos a verlo. El uso de certificados digitales. Uso de certificados digitales en procesos de recogida de datos en línea sin atención presencial. La verificación puede realizarse mediante mecanismos de firma o identidad basada en certificados electrónicos. Cruce con datos de pago. Una alternativa eficaz es verificar que la información y los datos proporcionados por el cliente coinciden con los datos asociados al medio de pago utilizado para realizar la reserva. Código de seguridad. Se puede emplear el envío de código de verificación al teléfono móvil o correo electrónico del huésped. Formulario de recogida mínima. En lugar de escanear el documento, el cliente puede completar un formulario digital que recoja exclusivamente los datos exigidos por la ley. Tecnología biométrica. El uso de la biometría y los pasaportes electrónicos se perfila como una de las tendencias futuras más robustas para proteger la identidad del pasajero y prevenir el fraude. El sistema de autogestión y llaves digitales. Cadenas como Melia permiten al cliente completar el proceso de forma autónoma a través de una web o app. Una vez válido, el cliente puede obtener su llave, una llave digital en el móvil, escaneando un código QR en dispensadores automáticos. La Agencia Española de Protección de Datos subraya que el envío de una copia del documento carece de idoneidad suficiente para cumplir con la finalidad de las normas de registro de los viajeros, ya que no garantiza la verificación de la identidad con total certeza en entornos remotos. ¿Cómo deben conservarse los datos del registro de viajeros? De acuerdo con la normativa vigente y las directrices de las autoridades de protección de datos, detalladas en la fuente, la conservación de los datos del registro de viajeros deben seguir criterios estrictos de tiempo y de seguridad y minimización. ¿Cómo? Vamos a verlo. Primero, plazo de conservación.
Obligación legal. Los establecimientos de hospedaje y las empresas de alquiler de vehículos están obligados a conservar los registros de viajeros durante un periodo de 3 años. Cómputo del tiempo. Este plazo comienza a contar desde la finalización del servicio a la formalización de la reserva. Eliminación posterior. Una vez transcurrido este plazo legal, los datos deben ser suprimidos o bloqueados, ya que el RGPD exige que la información no se mantenga más tiempo del estrictamente necesario para la finalidad que motivó su recogida. El segundo punto. Integridad y limitación del contenido. Prohibición de copias de documentos, fotocopias e imágenes escaneadas del DNI y pasaporte, lo hemos dicho antes. Registro mediante formulario, exclusivamente los 42 datos exigidos por la ley. ¿Vale? Medidas de seguridad técnica. Dada la sensibilidad de manejar datos personales y financieros de forma masiva, la fuente recomienda las siguientes medidas de protección. Cifrado, cifrado robusto, control de acceso, mínimo privilegio, ¿vale? Autenticación multifactor, copias de seguridad, regla 321, trazabilidad, sistema de almacenamiento deben generar registro de actividad, que es el log. Y vamos al cuarto punto. Marco normativo de incumplimiento. La conservación debe alinearse no solo con el Real Decreto 933/2021, sino también con esquemas nacionales de seguridad y directivas en NIS2. ¿Cuáles son las 42 categorías de datos que exige el Real Decreto? Aunque la fuente no proporciona un listado numerado exhaustivo de los 42 datos específicos, detallan que estas categorías están establecidas en el anexo 1 del Real Decreto 933/2021, específicamente en su apartado A.3, A.4, B.3, B.4. Tenemos datos de filiación y contacto, datos de transacción financiera, datos de relación y grupo y datos de la reserva y el servicio. Requisitos adicionales. Requisitos adicionales de gestión. La normativa impone condiciones estrictas sobre el manejo de estas categorías de datos. Plazo de comunicación, Secretaría de Estado de Seguridad, en el plazo de máximo de 24 horas. Plazo de conservación, es obligatorio conservar estos registros durante 3 años. Conflicto con la minimización. La Agencia Española de Datos advierte que, aunque se deben recoger estos 42 datos, no se deben solicitar ni conservar una copia del DNI, ya que este documento mantiene información excesiva que no está requerida por el Real Decreto y la vulneraría del principio de minimización del RGPD. Vale, aquí damos por finalizada la parte teórica de la clase 7. Ahora vamos a ver blindaje digital para el futuro turístico de Baleares. Mira, ciberseguridad en el sector turístico. Esto es un caso real, ¿vale? Lo tenemos. Tenemos el contexto económico. Motor. Vamos a ponerlo un poco más chico. Motor económico, 45% PIB. Digitalización ineludible, crecimiento de ciberdelitos.
Tipología del sector. Alojamiento, hoteles, apartamentos, restauración, bares, catering, transporte de pasajeros, agencias y tour operadores, alquiler de vehículos, rentacar. Perfil viajero, digital y capacidades. Son las necesidades tecnológicas. Infraestructura técnica. Sensores, cerradura, que es el LOD, redes LAN, segmentada y Wi-Fi, software, PMS, CRM, y ERP, tecnología IA y Big Data. Marco normativo y privacidad. ENS, Esquema Nacional de Seguridad, Directiva en NIS2, RGPD, Real Decreto, ¿vale? Y la prohibición de copia de DNI. Y gestión de ciberseguridad, firewall y cifrado MFA, copias de seguridad 321, cultura de privacidad y formación continua de talento. ¿Vale? Del mapa conceptual un poco de lo que hemos visto. Ahora vamos a ver. Me voy a descargar esto. Y esto. Vale, estas son las preguntas tipo T, que quiero verlas luego. Vamos a ver ahora unas tarjetitas. Vale. ¿Qué porcentaje del PIB de las Islas Baleares representa el sector turístico según el decreto de la Ley 3/2022? Representa más del 45% del PIB. Lo hemos visto en el mapa conceptual, ¿vale? Según datos de 2024, ¿qué porcentaje del gasto turístico internacional en España concentró a Baleares en octubre? Concentró en torno al 17,9% del gasto. El plan de recuperación, transformación y resiliencia dedica el componente 14. ¿Qué porcentaje de empresas baleares con más de 10 trabajadores contaba con especialistas en TIC en 2024? Únicamente el 10,9%. A pesar de la innovación, el gasto en seguridad TIC en Baleares se redujo de 88,1 millones en 2023 a 82,3 en 2024. En cuanto creció porcentualmente el gasto de tecnología de inteligencia artificial entre 2023 y 2024, creció un 558%. El Real Decreto 311/2022 es la normativa encargada de actualizar. Vale, ¿por qué se me ha quitado? El Esquema Nacional de Seguridad. ¿Qué directiva europea impone nuevas obligaciones de gestión de riesgo a sectores estratégicos como el turismo? Directiva NIS2, la hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Qué porcentaje de pymes baleares que carece de medidas básicas de protección digital? 60%. ¿Cuál es la pérdida anual estimada por empresa debido a ciberataques en las pymes baleares? Hasta 30.000 euros. Durante el verano de 2025, ¿qué porcentaje de los ataques dirigidos a empresas turísticas afectó al segmento del alojamiento? El 47% de los ataques. ¿Qué entidad institucional se encarga en Baleares de velar por la protección de los proyectos digitales públicos? IB Digital, Agencia Balear de Digitalización. ¿Vale? Subsector turístico, agencia de viajes y turoperadores. Definición. Empresa que
empresa que actúa como intermediaria gestionando reservas de vuelos, hoteles y paquetes turísticos. Características del viajero digital: inmediato y cómodo. Busca gestionar su viaje de forma rápida y sencilla desde cualquier lugar y momento. ¿En qué consiste la capacidad de visión estratégica de negocio en una empresa digitalizada? En centrar el enfoque en el cliente y la gestión eficiente de datos. ¿Cuál es el objetivo de la automatización operativa en el sector hotelero? Aumentar la eficiencia y reducir errores en tareas rutinarias como los check-in. Fase del ciclo de viaje. Inspiración. El turista utiliza buscadores y redes sociales exigiendo visibilidad y marketing de contenido por parte de las empresas. ¿Por qué solicitar una copia del DNI en un hospedaje vulnera principio de minimización de datos? Porque el documento contiene datos innecesarios para el registro, como la fotografía o el nombre de los padres. ¿Qué artículo del RGPD establece el principio de minimización de datos? Artículo 5.1c. Según el AEPD, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es un riesgo innecesario dirigido de entregar copias de documentos personales en un hotel? El riesgo de suplantación de la identidad. ¿Cómo puede un hotel verificar la identidad de forma presencial sin sacar copia del DNI? Mediante la comprobación visual de la correspondencia entre los datos facilitados y el documento exhibido. En registro online, sin atención presencial, ¿qué mecanismo sugiere el AEPD para la verificación de la identidad? El uso de certificados digitales. ¿Qué factor de autenticación puede usarse en registros online aprovechando los datos recogidos por el Real Decreto 933/2021? Envío de código de seguridad al teléfono o correo electrónico al huésped. ¿Hasta qué fecha se fijó la moratoria para la aplicación definitiva del Real Decreto 933/2021? Hasta el 2 de diciembre de 2024. ¿Cuándo es obligatorio el nombramiento de un delegado de protección de datos según RGPD? Cuando se tratan de datos a gran escala o categorías de datos especialmente sensibles. Además del cumplimiento legal, ¿qué beneficio estratégico aporta un DPO a una empresa turística? Refuerza la confianza del cliente y facilita la interlocución con las autoridades. Cite una medida técnica clave para establecer una cultura de privacidad sin estructuras complejas. El cifrado de la información sensible. ¿Qué porcentaje de empresas baleares disponían de protocolos de seguridad documentados en 2024? Únicamente el 29,8%. El subsector que incluye hoteles, hostales y apartamentos turísticos se denomina alojamiento. ¿Qué subsector garantiza la conectividad entre territorios mediante cruceros, ferry y aerolíneas? Transporte de pasajeros. ¿A qué se refieren las características sociales del viajero digital? A las propiedades que da a experiencias únicas que puede compartir en redes sociales. La capacidad de gestión del talento implica la formación del personal en competencias como el
Big Data y la ciberseguridad. ¿Cuál es la finalidad de usar datos anónimos de señales móviles en gestión inteligente de destino? Medir la ocupación en tiempo real, protegiendo la privacidad de los visitantes. ¿Qué datos específicos del DNI se mencionan como excesivos y no requeridos por la normativa del hospedaje? El número CAN, Card Access Number. ¿Verdadero o falso? La mayoría de las agencias de viaje pequeñas están obligadas legalmente a tener un DPO. Falso. Solo si se tratan de gran escala, ¿vale? El decreto ley 3/2022 atribuye al turismo la generación de más de 200.000 empleos. ¿Qué tecnología permite al viajero configurar su experiencia mediante app y chatbot? Canales digitales de atención omnicanal. ¿Qué porcentaje de ciberdelitos aumentó en Baleares entre 2022 y 2023? Un aumento superior al 33%. Menciona una tecnología avanzada priorizada en las ayudas última milla de 2023. Internet de las cosas. ¿Por qué la copia del DNI no permite cumplir eficazmente con la finalidad del Real Decreto 933/2021? Porque el envío de una copia no permite verificar con certeza la identidad física de las personas. Los ingresos anuales generados por el turismo en Baleares superan los 16 millones. ¿Qué subsector permite al turista mayor autonomía mediante la oferta de motocicletas y caravanas? Alquiler de vehículos. ¿Cuál es la principal característica del viajero digitalizado? Utiliza la tecnología en todas las fases de su viaje. Planificación, reserva, experiencia y post-viaje. La capacidad de desarrollo de productos innovadores busca crear experiencias mediante realidad aumentada. ¿Qué herramienta de gestión administrativa digital permite ahorrar coste y dedicar recursos al cliente? El ERP. Promedio de ataques anuales que sufre una pyme balear. 1.500 ataques. Según el Real Decreto 933/2021, ¿qué actividad, además del hospedaje, tiene obligaciones de registro documental? Alquiler de vehículos de motor. ¿En qué anexo del Real Decreto 933/2021 se detallan los datos a facilitar en el ejercicio de la actividad del hospedaje? Anexo 2. Anexo 1, perdón. ¿Cuál es el gasto total en seguridad TIC en Baleares reportado en 2024? 82,3 millones de euros. Menciono un subsector clave para enriquecer la experiencia del visitante que depende de la visibilidad online. Actividades culturales, deportivas y recreativas. ¿Qué ministerio publicó los datos sobre el peso del gasto turístico internacional en Baleares en 2024? El ministro de Industria y Turismo. ¿Qué tipo de formación del personal es clave para minimizar riesgos de privacidad en hoteles? La formación continua en protección de datos. ¿A qué nivel se situaba la media nacional de especialistas en TIC frente al 10,9% en Baleares? Al 15,7%. Concepto de gestión del dato. Permite anticipar tendencias, personalizar servicios y tomar decisiones de negocio en tiempo real. Para autenticar datos online,
¿Con qué información se pueden verificar la concordancia de los datos del huésped con los datos asociados al medio de pago utilizado? ¿Qué ley de 2022 consolidó en el Boletín Oficial del Estado la definición del turismo como motor económico de Baleares? Perdón, la Ley 3/2022. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, lo hemos visto, el 88,5%. ¿Cuántos casos de ciberdelitos se registran en Baleares en 2024? 12.934 casos. La digitalización en el sector turístico impulsa la sostenibilidad. Según Paloma Aguilar Huerta, ¿en qué se ha convertido la privacidad hoy en día para el cliente turístico? En un factor determinante para su confianza. ¿Qué convocatoria de 2024 dotó con 104 millones de euros de la digitalización de empresas turísticas? La segunda convocatoria de ayuda de Ministerio de Industria y Turismo. ¿Qué monto se asignó directamente a Baleares para la formación en competencias digitales de profesionales turísticos? 4,85 millones de euros. ¿Qué subsector incluye restaurantes, bares y servicios de catering? Restauración. El viajero digital valora la autenticidad y la diferenciación a través de propuestas personalizadas. ¿Es el DNI por sí solo un recurso válido para cumplir con la totalidad de la información del Real Decreto? No, el DNI no contiene toda la información solicitada en el anexo 1. En la playa de Ses Salines, Ibiza, ¿qué se utilizó para medir la ocupación del proyecto 2025? Sensores para medir señales móviles. ¿Qué tecnología permite el ahorro de costes en la gestión documental en la nube? La digitalización administrativa. Una de las claves para garantizar la privacidad es la restricción de acceso. ¿Qué porcentaje de empresas baleares con personal TIC se reportó en 2024? El 10,9%. Y última, ¿en qué año se consolidó históricamente el modelo del sol playa en Baleares? En el año 60. Vale, pues ya hemos visto. Vamos. Imaginemos la escena perfecta. Ahora os voy a dejar con un audio, ¿vale? De adiós a la fotocopia del DNI. Muy interesante. Espero que os guste. Imaginemos la escena perfecta. Alguien reserva una habitación con vistas al mar en un resort espectacular en las Islas Baleares. Ujú. El plan ideal para desconectar. Totalmente. Llegas a la recepción, exhausto después del vuelo, y entregas tu documento nacional de identidad. El recepcionista lo coge, lo pone en una fotocopiadora, imprime una copia en papel, te devuelve el original y te da la llave. Un trámite burocrático de lo más normal, ¿verdad? Claro, parece inofensivo. Es el último paso antes de irte a la piscina. Pero a ver qué pasa si ese simple trozo de papel fotocopiado se convierte meses después en un préstamo bancario fraudulento de 10.000 euros a nombre de ese mismo viajero. Uf, pues que es un escenario muchísimo más común de lo que la gente se piensa y subraya una realidad aplastante. O sea, hoy en día viajar ya no consiste solamente en mover maletas de un aeropuerto a un hotel. Ya, es mover datos. Exacto. Consiste en mover un volumen masivo de información personal a través de redes, de servidores, aplicaciones. Cada reserva que hacemos, cada conexión a un wifi público, cada sensor de proximidad en un pasillo, todo deja un rastro digital inmenso. Y alguien tiene la obligación legal y moral de blindar todo eso. Y precisamente esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en la gigantesca colisión que se está produciendo ahora mismo en el sector turístico. Una colisión a varios niveles, además. Sí. Por un lado, tenemos una industria que está, pisando el acelerador a fondo para ofrecer experiencias súper digitalizadas.
Y por otro, la responsabilidad tremenda de proteger la identidad de los viajeros frente a ciberdelincuentes. Todo esto en medio de un caos normativo tremendo. Claro, porque las leyes de seguridad ciudadana a veces parecen chocar de frente con las leyes de privacidad y los hoteles están en medio. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto porque para entender la urgencia real del tema hay que mirar el contexto económico. Y no hay mejor laboratorio para esto que las Islas Baleares. Totalmente. Un líder turístico mundial. Claro, y los datos que hemos revisado del informe de la FOIP me han dejado perplejo, la verdad. En Baleares, el turismo representa el 45% de su Producto Interior Bruto. Es el motor absoluto. Ujú. Genera más de 200.000 empleos directos, que se dice pronto. Es una barbaridad. Y para no perder ese liderazgo, la ambición tecnológica de las empresas es brutal. El gasto en inteligencia artificial creció un asombroso 558% en un solo año. Madre mía. Sí, llegando a más de 11 millones y medio de euros. Pero, y aquí viene lo incomprensible para mí, la inversión en seguridad informática bajó a 82,3 millones en 2024. Es un desequilibrio peligrosísimo. Es que es como comprarse un coche de lujo de ultimísima generación, con un motor hiperpotente, pero dejarlo aparcado de noche en la calle con las ventanillas bajadas y las llaves puestas. O sea, ¿cómo se explica esta desconexión? Pues mira, lo fascinante aquí es que la ambición de negocio va años luz por delante de la madurez organizativa interna. Ya. Las empresas quieren implementar, no sé, algoritmos predictivos para saber qué va a cenar un huésped antes de que lo pida, pero descuidan por completo los cimientos. Solo el 10,9% de las empresas turísticas baleares tienen especialistas TIC en su plantilla. ¿Solo un 10%? Sí, muy por debajo de la media nacional, que ronda el 15,7%. Y tampoco es para tirar cohetes. Es decir, están instalando sistemas increíblemente complejos sin tener a los ingenieros necesarios para mantenerlos seguros. Pero no tienen a nadie que vigile si algún pirata informático se está colando por la puerta de atrás. Eso es. Y las consecuencias son inmediatas. Baleares se ha convertido en la comunidad donde más crecieron los ciberdelitos. Tuvieron un aumento superior al 33% entre 2022 y 2023. Tela. Y el drama real lo viven las pymes. El 60% de las pequeñas y medianas empresas turísticas baleares carece de medidas básicas de protección. Claro, no hablamos de grandes cadenas internacionales con departamentos de seguridad, sino del hotel familiar. Exacto. El hostal, la empresa local de alquiler de coches. Estas empresas sufren una media de 1.500 ataques anuales. 1.500 ataques al año para una empresa pequeña es una locura. Y supongo que el coste no es solo reiniciar el ordenador y ya está. Que va, para nada. Un ataque exitoso de ransomware, donde te encriptan la base de datos y te exigen un rescate, puede suponer pérdidas directas de hasta 30.000 euros por empresa. ¡Qué barbaridad! Y lo más perverso es la estacionalidad. Tienen una precisión quirúrgica. El 61% de los incidentes ocurren en pleno verano. Claro, atacan cuando la empresa está a tope y no puede permitirse parar ni un segundo. Exactamente. Imagínate la recepción de un hotel un 15 de agosto. Caos total. 3 familias esperando, el teléfono sonando sin parar, personal temporal. En medio de eso entra un correo que dice urgente, modificación de reserva, con un PDF. Y el recepcionista, con el agobio, hace clic. Clic. Y en ese instante, un programa malicioso bloquea el sistema. El hotel ya no sabe qué habitaciones están libres, quién ha pagado o quién se va. Los alojamientos concentran el 47% de los ataques porque los delincuentes saben que van a pagar el rescate rápido para no paralizar el hotel en agosto. Lógico. Pero, a ver, si el riesgo es tan gigantesco y las pérdidas son de 30.000 euros, ¿por qué siguen empeñados en digitalizar absolutamente todo? O sea, parece que se están metiendo solos en la boca del lobo. Porque el mercado no les da otra opción, sinceramente. El turista de hoy es el viajero digital. Exige inmediatez, una experiencia personalizada. Ya, lo queremos todo al instante en el móvil. Eso es, desde la planificación hasta que te vas. Quieren abrir la habitación con el móvil o hacer el check-in automático. Para esto, la industria tiene que adoptar lo que llaman las 8 capacidades básicas. Que son términos que suenan a jerga corporativa total. Hablan de soluciones en la nube, PMS, CRM. ¿Esto qué significa para un hotel normal? Básicamente, que el hotel funciona como un cerebro digital. Un PMS, el sistema de gestión, es la operativa pura. Y un CRM recuerda que eres alérgico a las plumas o que te gusta el vino blanco. Para impulsar esto hay muchísimo dinero público. Sí, he visto que a nivel estatal se han destinado 54 millones de euros. Ujú. Y casi 5 millones van para Baleares,
justo para formar a unos 19.000 profesionales en estas tecnologías. Exacto. Y la digitalización llega hasta la arena de la playa. Me pareció fascinante el piloto de la playa de Ses Salines para agosto de 2025. Ah, sí, el de los sensores. Eso es, instalan sensores para medir la ocupación en tiempo real usando datos anónimos de los móviles. Tú lo miras en una app y sabes si hay hueco para la toalla. Como concepto me parece brillante. Desde el punto de vista del Big Data es un avance espectacular. Pero claro, aquí hago de abogado del diablo. Si automatizamos cerraduras, ponemos el sistema de reservas en la nube y sensores en la playa, no estamos multiplicando las puertas de entrada para los ciberdelincuentes. Evidentemente, el riesgo se multiplica exponencialmente. Y por eso, la innovación y la seguridad no pueden ir por separado, tienen que nacer juntas. Claro. Por eso se ha creado la Agència Balear de Digitalització, Ciberseguridad y Telecomunicacions, la IB Digital, Para proteger todo esto. justo para crear un escudo institucional y que estos proyectos públicos no se vengan abajo por un ataque. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el mercado va muy rápido, no consiguen proteger los datos, y entonces entran los reguladores. Y entran fuerte. Muy fuerte. Los hoteles están entre la espada y la pared. Les exigen ser fortalezas digitales y, a la vez, el gobierno les exige recopilar un montón de información de los huéspedes. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad y la Directiva Europea NIS-2, que se tenía que aplicar ya en octubre de 2024. Obligan a notificar incidentes y gestionar riesgos. Pero el lío gordo viene con el Real Decreto 933 del 2021. Madre mía, la polémica con ese decreto. Lo tuvieron que prorrogar hasta diciembre de 2024 por las quejas. Es que obliga a los hoteles y a las empresas de alquiler de coches a recoger una cantidad de datos enorme de los clientes, supuestamente por seguridad ciudadana y control policial. Sí, y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo recopila el hotel toda esa información sin infringir las normativas europeas de privacidad? Que te obligan a la minimización de datos. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo el sector durante años? Lo más fácil. Fotocopia del pasaporte o del DNI. La clásica fotocopia al llegar a recepción. Pues la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, ha intervenido y ha prohibido esto tajantemente. Se acabó lo de meter el DNI en la fotocopiadora. Y tiene sentido. A ver, piénsalo. Hacerle una fotocopia al DNI para registrarse en un hotel es como entregar las llaves de tu casa y el código de tu caja fuerte solo para que te dejen entrar en el portal de un edificio. Totalmente. Vulnera el principio de minimización. El DNI tiene información excesiva. Piensa que sale la foto, la fecha de caducidad, el nombre de tus padres y el CAN. El famoso CAN. Ese numerito es crítico, ¿no? Es vital. Es una clave de 6 dígitos que funciona como contraseña para leer el chip del DNI. Si un hacker entra al ordenador del hotel y roba el PDF con la fotocopia de tu DNI, Tiene el CAN. tiene el CAN y con eso te puede suplantar la identidad a unos niveles tremendos. Puede pedir un crédito a tu nombre, el cliente asume un riesgo enorme y totalmente innecesario. Y la ironía de todo esto, según leí, es que el DNI ni siquiera contiene todos los datos que exige el Real Decreto este de seguridad. Claro, es que la fotocopia es un método ineficaz además de invasivo. La EPD advierte que la ley busca verificar la identidad. Y una simple fotocopia no garantiza que esa persona sea quien dice ser, si el documento es falso o robado. Ya, lógico. Pero entonces, si la fotocopia está prohibida, ¿qué alternativas reales da la AEPD a los hoteles? Pues dicen que el cliente debe rellenar un formulario físico o digital, solo con los datos estrictamente necesarios. Y para autenticar basta con una comprobación visual. El recepcionista mira tu DNI original, comprueba la foto con tu cara y te lo devuelve en la mano. ¿Vale? Eso está muy bien si hay un humano en recepción. Pero hoy en día, en muchos apartamentos turísticos o en reservas de coches online, no hay nadie. ¿Cómo verificas eso por Internet sin pedir que suban una foto del DNI? Hay alternativas. Puedes usar certificados digitales oficiales. O algo muy común es el cruce de datos con el medio de pago. Ah, verificar con la tarjeta de crédito. Eso es. O el uso de un código OTP, una contraseña de un solo uso que te mandan al móvil o al correo electrónico. Con eso se confirma la identidad sin almacenar imágenes de tu documentación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Queda clarísimo que cumplir la ley no es solo tener un papel firmado por ahí, sino integrar esta protección en el ADN de la empresa turística. Y ahí entra el tema de la cultura de la privacidad. Que es algo que analizan muy bien desde la firma de auditoría Audidat.
Nos hablan de la figura del delegado de protección de datos, el DPO. Pero los hoteles pequeños no están obligados a tener un DPO, ¿no? Según el reglamento europeo, es solo para tratamientos a gran escala. Tienes toda la razón. La mayoría de pymes no tienen obligación legal de contar con un DPO, pero, como dice la abogada Paloma Aguilar Huerta, de Tourism Law, no tener un DPO no te exime de la responsabilidad. Si te roban los datos, la multa te la comes igual. Te la comes igual y la reputación se te hunde. Por eso Audidat insiste en la cultura de la privacidad. No es burocracia, es aplicar medidas como el cifrado de la información. O sea que si roban la base de datos, los delincuentes solo vean números y letras sin sentido. Exacto. O la restricción de accesos. Un camarero no tiene por qué tener permisos informáticos para ver el número de cuenta de un huésped. Tiene sentido. Y supongo que, por encima de todo, formará la gente, ¿no? Si el recepcionista abre un correo con un virus, da igual el cifrado que tengas. La formación continua del personal es el mejor cortafuegos que existe. Totalmente. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, me parece que la regulación ha dejado de ser una carga pesada para convertirse en una oportunidad de oro. Sin duda, la privacidad es ahora mismo un factor de diferenciación y fidelización. El compromiso con la seguridad de la información es tan vital como, no sé, tener la habitación limpia. Claro, la confianza del viajero empieza por respetar su identidad. En fin, resumiendo un poco esta inmersión profunda de hoy. Hemos visto mucha tela hoy. Sí, sí. Hemos repasado cómo el turismo en destinos líderes como Baleares se enfrenta a esta doble cara de la moneda. Por un lado, la enorme oportunidad del dato y la inteligencia artificial, y por otro, el riesgo constante del ciberataque. Y como normas que prohíben la fotocopia del DNI nos están reeducando a todos. A las empresas para ser mejores guardianes y a los turistas para valorar nuestra propia privacidad. Porque, y esto es muy importante para quienes nos escuchan, cada vez que alguien viaja y alquila un coche o se conecta al Wi-Fi de un resort, está entregando fragmentos de su vida digital. Elegir dónde alojarse ya no debería depender solo de si tiene piscina o cuántas estrellas tiene en la puerta. Debería depender también de la madurez de sus protocolos de seguridad, ¿sí? Y esto me lleva a dejar una reflexión final, casi provocativa, basada en todo lo que hemos analizado. A ver, si sabemos que los datos son el nuevo oro y que los piratas informáticos atacan justo en agosto cuando los hoteles están más saturados, Ujú. estamos cerca de ver el día en que plataformas de reservas como las que todos usamos incluyan una puntuación visible de ciberseguridad justo al lado de las estrellitas de limpieza o de ubicación. Ostras, pues sería un puntazo. ¿Verdad? Porque ¿reservaría alguien un resort de lujo carísimo si supiera que la cerradura informática que protege su número de cuenta está hecha de papel? Ahí lo dejo para que le demos una vuelta. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda. Vale, pues nada, aquí este audio también bastante explicativo e interesante. Os voy a poner también un momentillo, que lo busque. Vale, este no. Voy a buscar. Vale, os quiero ahora poner un vídeo, ¿vale? No dura mucho, unos 4 minutos y poco. Sobre el dilema digital del turismo, ¿vale? Es bastante explicativo y, y creo que nos va a servir de mucha ayuda para aprender cosas nuevas. Lo voy a poner un momentillo, que está cargando, ¿vale? Un minutito. A ver si esto carga. Vale, ahora voy a compartir.
Lo veis, ¿verdad? La pantalla, creo que sí. Pues nada, lo voy a dejar, ¿vale? A ver, pensemos un segundo en cómo viajamos ahora. Reservamos un vuelo desde el móvil, ¿verdad? Y la tarjeta de embarque nos llega directamente al reloj. Es una pasada. La tecnología lo ha puesto todo patas arriba, para bien. Lo ha hecho todo súper fácil, súper conectado. Pero, ¿y si toda esa comodidad estuviera abriendo sin que nos diéramos cuenta la puerta a nuevos riesgos? Bueno, para entender bien de qué va este dilema, vamos a viajar a un sitio que vive literalmente del turismo, las Islas Baleares. Porque lo que está pasando allí, ojo, es como una pequeña muestra, un microcosmos del enorme desafío al que se enfrenta toda la industria de viajes en el mundo. Y es que, para entender el riesgo de verdad, primero tenemos que ser conscientes de lo que hay en juego, que no es poco, ¿eh? La industria del turismo no es solo sol y playa, es un pilar económico, pero gigantesco. Y su futuro, hoy por hoy, depende por completo de la tecnología. Mirad, y esta cifra lo dice todo, el 45%. Casi la mitad. Eso es lo que representa el turismo en el PIB de las Baleares. Estamos hablando de más de 16.000 millones de euros cada año. O sea, es el motor, sin ninguna duda, de toda su economía. Y claro, para seguir en la cresta de la ola, el sector se está poniendo las pilas a tope con las tecnologías más punteras. Hablamos de inteligencia artificial para que las ofertas sean justo lo que buscas, de Big Data para saber qué queremos los viajeros, incluso del Internet de las cosas para que los destinos funcionen mejor. Y todo esto además con un buen empujón de dinero público. Pero esta carrera frenética por innovar, por ser el más moderno, tiene un lado oscuro. Y es que, mientras la tecnología avanza a una velocidad de vértigo, hay algo súper importante que se está quedando muy, muy atrás, peligrosamente atrás. Y aquí está la prueba, fijaos en esto. Las empresas están metiendo un dineral en tecnologías como la inteligencia artificial para captar clientes, un 558% más, una barbaridad. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con el gasto para proteger a esos clientes? Pues que lo están recortando. Se ha creado una brecha enorme y la verdad, muy peligrosa. Y esta falta de inversión se entiende todavía peor cuando ves esto. Menos del 11% de las empresas turísticas de las islas tienen especialistas en TI. Menos del 11%, es una cifra bajísima, muy por debajo de la media nacional. O sea, no solo no invierten, sino que tampoco tienen a la gente experta para gestionar la seguridad. Y claro, esta brecha entre innovar y proteger no es algo teórico, ¿eh? Las consecuencias son muy, muy reales. La ciberdelincuencia en la zona se ha disparado y ataca, cómo no, cuando más daño puede hacer. En verano, en plena temporada alta. ¿Y quién se lleva la peor parte? Pues los alojamientos, los hoteles, son el objetivo número uno. Todo este riesgo puede sonar un poco abstracto, ¿verdad? Ciberseguridad, datos. Bueno, pues se vuelve súper personal, súper tangible, en un momento que hemos vivido todos, seguro, llegar al hotel a hacer el check-in. Venga, la pregunta del millón que seguro que ha pasado por la cabeza de muchos al llegar a la recepción. ¿Es legal que el hotel te fotocopie el DNI o el pasaporte? ¿Pueden hacerlo? Pues la respuesta es bastante clara. No, no es legal. Según las leyes de protección de datos, tanto de España como de la Unión Europea, esa práctica va en contra de un principio clave que se llama minimización de datos. ¿Y qué quiere decir eso de minimización? Pues es muy sencillo. La ley dice que para registrar a un huésped solo se necesitan unos cuantos datos básicos: nombre, número de documento, nacionalidad y poco más. ¿Qué pasa con una fotocopia? Pues que se lleva todo lo demás. La foto, la firma, hasta los nombres de tus padres, un montón de información súper sensible que el hotel no necesita para nada y que, claro, lo único que hace es aumentar el riesgo si cae en malas manos. Y ojo, que no es una interpretación. La propia Agencia Española de Protección de Datos lo dice con todas las letras. Advierte que entregar una copia de tu DNI implica un riesgo innecesario de suplantación de identidad y recalca, debe ser evitado. Más claro, imposible. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Pues no se trata solo de cumplir la ley por los pelos, de ir marcando casillas en una lista. La protección de verdad necesita algo más profundo, un cambio de chip, de mentalidad. Se trata de construir una verdadera fortaleza digital, una cultura de la seguridad en todo el sector. Y de hecho, la cosa ya se está poniendo seria a nivel legal. Hay normativas nuevas, como la Directiva Europea NIS2, que básicamente están obligando a las empresas de turismo a tomarse la gestión de riesgos y la ciberseguridad muchísimo más en serio. Ya no es opcional.
Pero bueno, la ley es solo el primer paso, el punto de partida. Una cultura de la privacidad de verdad se crea desde dentro. ¿Cómo? Pues primero, claro, entendiendo las normas. Después, aplicando medidas de protección de verdad, cómo cifrar los datos. Importantísimo, formar a todo el personal, porque son la primera barrera. Y por último, y esto es fundamental, ser totalmente transparentes con la clientela. Explicarles qué se hace con sus datos y cómo se protegen. Al final, después de todo lo que hemos visto, la conclusión se puede reducir a una única idea, que es la más importante de todas. Y es que proteger los datos de la gente ya no es un tema de, uy, a ver si me multan. No, se ha convertido en algo estratégico. Es la base, son los cimientos sobre los que se construye un negocio moderno, fuerte y que pueda aguantar lo que venga. Yo creo que esta frase lo resume a la perfección. La confianza del viajero ahora más que nunca empieza por el respeto a su privacidad. Es que es así. En el mundo digital en el que vivimos, esto ya no es un extra, no es un plus. Es el kilómetro cero, el punto de partida de toda buena experiencia de viaje. Así que ahí queda la pregunta flotando en el aire para la próxima vez que reservemos unas vacaciones. El hotel está reservado, los vuelos también. Pero, ¿y los datos? ¿Están seguros? Porque en el turismo que viene, y que ya está aquí, la seguridad de nuestra información va a ser tan importante como elegir un buen destino. Bueno, pues nada, ya damos por finalizada y concluida la clase, ¿vale? Mm, la unidad 3 está totalmente ya realizada y, y nada, espero que tengáis un buen jueves, que tengáis un buen fin de semana, que no dejéis el curso, que vayáis avanzando porque cada vez le queda menos al curso, ya prácticamente le queda un mes. Y es importante ir avanzando poquito a poco, ¿vale? Para que luego al final pues no nos pille el toro y digamos, pues no me ha dado tiempo, no sé qué. Es preferible ir haciendo todos los días un poquito y así no hay problema. Pues nada, no me enrollo más y que tengáis una feliz tarde de jueves. Hasta luego.